De esa manera desaparecen personas y se presume, digo presume porque nadie puede comprobar de que sean utilizados para sacrificios humanos. Pero hoy quiero hablar con un experto, un doctor en teología. Saludo al reverendo Roberto Boceta. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Igualmente, muchas gracias a ustedes y también saludo a toda la audiencia. ¿Es un mito o una realidad esta tradición de la que se habla, pero nadie quiere reconocer del todo? Sacrificios humanos. El sacrificio es una realidad. En realidad el sacrificio posiblemente apareció hace unos 10.000 años y es lo que ha creado la cultura humana. Es una creación humana, no tiene nada que ver con Dios. El mismo Dios en la Biblia lo dice: abomino de los sacrificios. El propio Jesucristo en el discurso, en el Sermón de la Montaña, va a decir claramente: vayan y averiguan qué significa misericordia quiero y no sacrificios. Y Jesucristo tiene palabras durísimas contra el sacrificio. El sacrificio es un mecanismo social creado por los seres humanos para unir su sociedad a costa de la vida de los inocentes. Y esta creencia que está tan arraigada de que toda construcción, negocio, y si uno quiere más aún que sea exitoso y que no se accidente, por ejemplo, el albañil o no haya ningún conflicto en la construcción, requiere de sangre, ya sea de animal o de un humano, ¿es Bien, una realidad? Esas creencias, yo diría, están ya a nivel de la superstición. Ni siquiera es el sacrificio en el sentido como se podía hacer en la antigüedad. Es algo totalmente supersticioso. No existe eso. ¿De dónde sale? ¿Qué Dios no bendice el sacrificio, lo abomina. Es decir, no lo quiere. Es decir, lo rechaza de manera radical. El ser cristiano y hacer sacrificio es incompatible. Absolutamente incompatible. Y más si son sacrificios humanos. Es un crimen. Y de los más graves. Es el crimen por autonomasia. Es decir, es el crimen más grave que puede existir. ¿De dónde sale? ¿Qué lo mantiene vivo? Porque hay esta firme creencia y certeza de que si no hay sangre en la construcción, algo pasa. Los antropólogos, especialmente René Girard, han estudiado, ¿no?, qué mecanismo aparece en el sacrificio. Es decir, ¿por qué se hace? ¿Por qué ha sido útil hasta cierto punto a la humanidad, ¿no? Y lo ha utilizado. Todas las religiones antiguas estaban basadas en el sacrificio, Primeramente en el sacrificio de los inocentes, sacrificios humanos, especialmente jovencitas y mellizos y gemelos. Incluso el Código de Hammurabi prescribía el sacrificio inmediato de los gemelos y mellizos nada más que nacieran. Es decir, entonces podríamos decir, después culturalmente se dan cuenta de que no es bueno matarlos y se les va a mantener con vida a estos niños, a estas jóvenes, recluidos. Y van a ser lo que van a ser posteriormente los sacerdotes. Es decir, pensemos que la ciudad, el templo, gran cantidad de nuestras cosas culturales han nacido por el sacrificio. Pero el sacrificio en realidad no es un mecanismo cultural. No es un mecanismo espiritual. Entonces, vamos ahí entre fe y costumbre. No tiene nada que ver con Dios. La línea entonces es muy delgada entre la fe que ellos dicen y la costumbre, ¿verdad? Fe de Dios y la costumbre de la tradición. Sí, la tradición ha creado esto culturalmente. Pero ellos hablan de fe. Pero hay que distinguir que eso no viene de Dios. Es decir, viene del ser humano, es una creación absolutamente humana. Su mecanismo no es que me den algo, no es que me va a producir oro, me va a producir este bien, el otro. El mecanismo es que el crimen nos une. Es decir, y como nos une, pues claro que te va mejor. Una sociedad que está unida funciona mejor que una que está desunida. ¿Cómo cambiamos ahora? Vamos a la solución. ¿Cómo logramos que esta fe, incluso miedo de que nos pase algo si no damos una ofrenda de un suyo, por ejemplo, una ñanita? Hay que ver que la religión se puede basar también en el miedo. Es decir, pero hay que superar estos temas. Que hoy día, en el siglo XXI, todavía se pueda poner el sacrificio, ¿no?, como lo primero culturalmente, o incluso sacrificios humanos, demuestra de una sociedad que tiene muy poca formación cultural. No se conoce a sí misma, no conoce la fuente de todo esto ni lo que supone. Ahora hay personas que se manejan entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo se habla mucho de sacrificios. Sí, sacrificios normalmente de animales que sustituyen lo que era el sacrificio de los primogénitos. En el mundo hebreo, el sacrificio general, inicial, fue el sacrificio de los primogénitos.
Después sustituido por el sacrificio de animales. Pues está en la historia de la humanidad. Sí, está en la historia, es y también hay humanos, sacrificios humanos, en la Biblia. Inicialmente. Y después son sustituidos por el sacrificio de animales. Ya no se hacen sacrificios humanos. La novedad de Jesucristo fue su gran oposición al sacrificio. Normalmente el sacrificio trata de resolver los problemas humanos, lo que divide al ser humano. El ser humano siempre lo ha dividido lo mismo. Todos quieren lo mismo y al mismo tiempo. Cuando los recursos no son para dar a todos todo, ¿no? Son escasos. El mecanismo sacrificial une a la sociedad. Por un tiempo, nada más. Por eso hay que repetirlo constantemente. Sin embargo, la gran novedad de Jesucristo fue una oposición total al sacrificio. Y dijo, miren, esto no resuelve los problemas humanos. Lo que resuelve los problemas humanos es el amar al otro. Amar al otro. Y esa es la gran novedad de Jesucristo. Y esa fue la causa también por la que le mataron. Por oponerse severamente a los sacrificios. Y él también fue sacrificado. No pueden pensar la gente decir, mire, si no hacemos sacrificios nos va a ir mal. No, si haces sacrificios, y más sacrificios humanos, no te preocupes, te va a ir muy mal. Gracias. Es decir, porque ese crimen clama al cielo. Y Dios, la propia Escritura lo dice, ¿no? Escuchará ese grito de los inocentes. Y la ira de Dios caerá sobre esas personas. Su santidad le impide mezclarse con este crimen. Gracias, reverendo. Gracias por estar con nosotros, por la información y sus conocimientos como doctor en teología. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. El gusto es nuestro. Tenemos más para usted, consejos aquí en La Revista.